Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy este video es un video que les había prometido desde hace mucho tiempo y ahora vamos a platicar y repasar un poco la historia de Flavio Briatore. Hemos hablado en nuestras transmisiones en vivo, en nuestros videos, siempre hemos hablado de Flavio Briatore y les he dicho que, bueno, su reputación desgraciadamente no es la mejor. Y este video, estoy convencido que después de que vean este video, van a entender mucho mejor por qué decimos lo que decimos de este personaje llamado Flavio Briatore. Y es que vamos a poner un poco en contexto y me remito a las palabras del maestro Joan Villadelprat. Joan Villadelprat trabajó y fue uno de los pilares técnicos al lado de Flavio Briatore en el equipo Benetton. Alguien que lo conoce también a Flavio Briatore tenía que decir cosas tan interesantes que nos permiten ir conociendo la manera de pensar y de hacer negocios de Flavio Briatore. Recordaba Joan Villadelprat que lo divertido era escucharle hablar por la radio a Flavio Briatore. Decía, había terminado la sesión y Flavio estaba con la televisión adelante y seguía hablando, pero estaba todo el equipo ya sin la radio. El piloto había salido del coche y él hablaba como dando órdenes con la radio ya desconectada y todo el mundo mirándole y preguntándose, ¿con quién coños habla Flavio? Pero estas cosas eran así era Flavio, le importaban una miércoles los coches, le importaba ganar y en conseguir todos los resultados para ello fue y es un fuera de serie. Joan Villadelprat, recuerdo verlo muchas veces trabajando codo a codo con Flavio ahí en el equipo Benetton. Joan Villadelprat trabajó para McLaren, después para Ferrari, después fue una pieza fundamental en aquella Tyrrell de Harvey Postlethwaite, en donde estrenaron, digamos que innovaron con la nariz alta, aquella Tyrrell 033 de 1990, que le dio una ventaja en algunos circuitos al equipo Tyrrell, que tenía un déficit en potencia con aquel motor Ford, y claramente les permitía ir muy, muy bien. La verdad es que Joan trabajó con gente de muy alto perfil y es un ingeniero con una experiencia brutal. Pero, ¿qué decía Joan Villadelprat acerca de Flavio Briatore? Que hay una cosa fundamental de Briatore que hay que entender. Pueden pensar que era un gran ingeniero o un gran manager de Fórmula 1, pero la realidad es que a Flavio no le gustaban los coches, ni le han gustado nunca. A Flavio Briatore lo que le gustaba era el folclore, la prensa. Es un gran vendedor. Flavio llegó a ser más popular que el mismo primer ministro de Italia. Recordaba que independientemente del papel de Flavio en el equipo Benetton, el resto de la empresa la llevaba yo, recuerda Joan Villadelprat. Ross Brown dirigía la parte técnica, pero en mi caso tenía el poder económico porque era tanto director de operaciones como director deportivo y yo era quien firmaba las inversiones que se llevaban a cabo en el equipo. Ross tenía a su gente y la oficina técnica y a veces nos peleábamos por la plata. Unas veces ganaba él y otras yo, que quería máquinas y el hacer más desarrollos. Era nuestro juego. Flavio llegaba un solo día a la semana a la fábrica, venía en helicóptero y después se iba. No era de los que llegaba a las 9 de la mañana y se iba a las 9 de la noche, recordaba Villadelprat. Pero también deja claro que como jefe de equipo, que lo fue en Benetton, Flavio se encargaba de conseguir todo lo que pedíamos y lo conseguía. Hay que darle el valor que tiene eso, que es muchísimo. Tú puedes ser muy inteligente como ingeniero, pero si no tienes los medios, no hay nada que hacer. Y Flavio era quien conseguía esos medios.
Ahora, no le hables de coches ni de cuánta gente tenía trabajando, de los problemas personales de la plantilla, porque él te daba la oportunidad, pero tú no lo molestabas. Él te preguntaba, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Y ya está. En mi caso, lo que hicimos ahí fue una empresa nueva desde la fabricación, ir cada día a hacer la fábrica, desarrollar los departamentos. Todo eso me tocó a mí, el aspecto de la producción, la compra de máquinas y a quién contratábamos, menos el diseño. La parte grande de marketing la hacía Flavio Briatore, y si a Flavio no le fallabas, te iba dando cada vez más recursos. Pero si le fallabas, te mandaba a tomar, ya saben por dónde, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿eh? En mi caso, como le mantenía el presupuesto, me apoyaba muy bien, recordaba Joan Villa del Prat. Y dice, Flavio sabía sus limitaciones y sus ventajas, y estas las utilizaba todas para la empresa. Por ejemplo, fue capaz de cazar a Michael Schumacher y se metió en un problemón con Ligier para conseguir el motor Renault. Alguna vez yo les he contado en este canal cómo Flavio Briatore no podía conseguir los motores Renault que eran los mejores del momento, para el equipo Benetton en 1994. Y bueno, pues decidió comprar el equipo Ligier, que estaba a la venta y que tenía un contrato con esos motores Renault. De esta manera logró llevarse los motores, ya haciéndose del control de Ligier, pues trasladó el contrato de Ligier al equipo Benetton para 1995. Así se las gastaba y se las gasta el señor Flavio Briatore, pero estamos hablando ahora de su estilo, de cómo trabaja en un equipo de Fórmula 1, sobre todo cuando tenía el poder. Ya vamos a hablar un poco más adelante de la historia personal de Flavio Briatore, pero hasta este momento recordaba Joan Villa del Prat que en 1994 necesitaban el motor Renault y lo tenía Ligier, fue y compró el equipo, le quitó el motor, nos lo da Benetton y convence al hijo de Soichiro Honda para que le dé el motor Mugen, que era en el fondo un motor Honda, al equipo Ligier. Después se trae 2 meses a Cesare Fiorio, responsable de Ligier, y dice que estaba en mi oficina y que venía para que le enseñara cómo llevar la empresa. Al final conseguimos el motor Renault, que era más potente, y con Michael ganamos con una mano en 1995. Ross Brown conocía muy bien cómo era Flavio Briatore, y cuando las cosas iban mal, recuerda Joan Villa del Prat, te metía ajos en el garage, una moneda de cobre en cada bolsillo, y nos trajo un tío de Taormina que nos tocaba, nos sacaba sangre de la cabeza y nos quitaba los males de espíritu. Y sí, ustedes se preguntarán, ajos en los boxes, un curandero, y replicaba Villa del Prat, su visión de cuando las cosas no iban bien eran estas: todo el equipo con cosas de cobre en el bolsillo y en todos los garages, los boxes del mundo con ajos. Y la mejor fue una con Berger y Alesi. Recuerda, Flavio había pasado una crisis porque se había caído, no se podía mover, tenía problemas con la espalda, y se ve que algún amigo le habló de un curandero que le tocó y parece que le curó. Bueno, pues a nos lo envió en avión privado a Enston, hubo que ir a buscarle y traerlo, y nos tocó a cada uno de nosotros, nos santificó a Ross Brown y a mí. Tú imagínate decirle a Ross Brown, Ross, tú callado, te va a tocar la cabeza, te va a salir una gota de sangre, te va a purificar y tú te callas. Señores, Flavio Briatore es todo esto, es un personaje increíble que, vamos, por eso tenía tantas ganas de hacer este video, porque de verdad no das crédito, ¿no? Cuando vas conociendo los detalles. Y continúo con las palabras de Joan Villa del Prat. Menciona, alguna vez se le metió a la cabeza a Flavio la historia de que nos habían echado mal de ojo y por eso no ganábamos. La secretaria de Flavio también lo creía y se volvía loca. Luego, al curandero lo llevó a Mónaco en avión privado para hacer lo mismo con los pilotos.
con la uña nos tocaba la frente, nos hacía una cruz y nos salía una gota de sangre. Claro, te quedabas sin palabras. Tenías que ver la cara de Alesi, que se le creyó todo y casi se muere del susto. Y Berger, que se reía a montones, que no sabías ni por dónde llegarle a explicarle las cosas a Berger, ¿no? Esta es la parte cómica de Flavio, de lo que él entendía el trabajo de las carreras. Él pensaba a veces más en la fortuna divina que en el trabajo de los ingenieros. Digamos que este es el perfil y este es el Flavio Briatore como jefe de equipo. Pero ahora vamos a entrar a la historia del señor Flavio Briatore. Desgraciadamente, fotografías de la juventud de Flavio no hay, no existen, por alguna razón no hay acceso a ellas. Pero Briatore, una persona que se permitió, porque hay que decirlo, no creció, él no nació en una cuna de oro, él no nació en una familia adinerada. Y desde entonces aprendió Flavio que tenía que salir de ese entorno en el que había crecido. A ver, vamos a decirlo así. El señor Briatore es un nuevo rico. Repito, rompió el molde de su familia y se siente muy orgulloso de serlo. En realidad, Flavio Briatore lo que ha hecho en toda su vida ha sido buscársela de la manera que él consideró mejor y más rápida, ¿no? Toda la vida ha hecho comprar, vender, revender, quebrar empresas y sobre todo, queridos amigos y amigas, obtener comisiones con artes buenas o malas y meterlas todas en la lavadora fiscal. A Briatore, lo único que le parece legítimo es el dinero. Menciona el mismo Flavio, no sé ni cuánto tengo, créame, soy muy rico, pero no me ocupo personalmente. Se habla de que Flavio Briatore en su paso por la Fórmula 1 ha acumulado millones más, millones menos, una fortuna de alrededor de 500 millones de euros. Recuerden ustedes, viene de una familia pobre, de una familia de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él comenzó a amasar su fortuna durante su paso por la escudería Renault. En 2003 solamente tenía 48 millones de dólares de fortuna. Y bueno, la realidad es que hoy día tiene una vida impresionante. Se convirtió en empresario, tiene el restaurante Cipriani en Londres, o lo llegó a tener en algún momento, ¿no? El hotel, un hotel en Kenia de safaris de lujo que se llama Lion in the Sun, y por supuesto el multiconocido Billionaire, la serie de bares, de centros nocturnos en diversas localidades, una de ellas Mónaco. También tiene, por supuesto, un local en la Costa Esmeralda que se llama Made in Italy, ¿no? Y en cuanto a la libertad, Flavio Briatore siempre ha dicho, la riqueza me ha permitido comprar la libertad. Hago lo que quiero, vivo en los mejores hoteles del mundo y puedo tomar casi cualquier decisión sin preguntarme, ¿pero esta barbaridad me la puedo permitir? Flavio Briatore, señores, no ha sido un personaje normal, ha sido un personaje único. ¿Por qué? Porque ha sido extremadamente aventurero, se ha convertido en un empresario global. Por supuesto, es un personaje cosmopolita y que además fue aprendiz de constructor y vendedor de camisetas, pero llegó a ser también team principal en la Fórmula 1. Briatore no es ningún tonto, ¿eh?
Evidentemente es un tipo muy inteligente, pero que tiene sus propios principios y con esto se maneja, ¿no? Él se siente orgulloso y así lo expresa de no haber leído un libro desde el colegio y que no le hace falta porque además no tiene tiempo, dice, según el mismo Briatore, ¿no? Entonces, con todo y todo, ha tenido la suficiente inteligencia para entender que tenía que atrapar a Michael Schumacher después de su carrera de debut para el equipo Benetton y llevarlo a ganar 2 mundiales junto con su equipo Renault en 94 y 95, tanto de pilotos, en este caso para Michael Schumacher, como el campeonato de constructores de 1995 para Benetton. A ver, es increíble porque la historia de Flavio Briatore, antes de llegar a la Fórmula 1, la vida de Briatore fue acelerada, fue sinuosa, fue turbia, fue obscura. Estuvo llena de historias complicadas, ¿no? Y recuerda que Flavio Briatore, que amigos solamente tiene 2 en la vida. De joven se le recuerda, según personas que lo conocieron, como un poco playboy, ¿no? Briatore se hizo técnico de construcción a los 19 años porque quería divertirse y ganar mucho dinero. Él recordaba que nació en las montañas de Cuneo y de niño, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, solo decía que quería irme de aquella aspereza, de esas fatigas. Así que trabajó en un restaurante en el pueblo vecino. Después se hizo empresario y puso un bar llamado Tríbula. Obviamente ese bar quebró y después huyó a Cuneo, que es la capital de su provincia. Allí, apenas cumpliendo 30 años, le pasó algo muy, muy interesante, y es que el 21 de marzo de 1979, el dueño de la agencia inmobiliaria que le dio su primer empleo, de nombre Atilio Dutto, fue asesinado por medio de un coche bomba. Dutto había sido dueño de la Paramati Bernici, que había sido propiedad de Michele Sindona, aquel banquero mafioso del Vaticano, que fue envenenado en la cárcel en 1986. Ya se darán cuenta ustedes, queridos amigos que están viendo este video, la clase de compañía en la que se curtió Flavio Briatore, ¿no? La muerte de Dutto fue achacada a la Cosa Nostra, pero nunca se pudo probar, y ahí empezó la ascensión de Briatore. Por supuesto, después de la muerte de Dutto, Tribula se instaló en Milán y montó casa en la Piazza Tricolore, en donde había mucha exhibición de riqueza y se las dio de financiero, ¿no? Después, ahí Briatore conoció a Achille Caprione, que era un fabricante de aviones que le encarga la gestión de su holding, CGI. En pocos meses, la Paramati, que el conde había adquirido por consejo de Briatore, acaba en una quiebra que arrastra a las otras empresas del grupo y deja un agujero de 6.5 millones de euros. Así las cosas con el señor Briatore, ¿no? En aquella época, justo en aquella época, conoce a Luciano Benetton. Se lo presenta Romano Luzzi, que era un profesor de tenis de Silvio Berlusconi. Bueno, ustedes estarán escuchando los nombres que se mencionan en este video y seguirán sorprendiéndose. Sí, el señor Silvio Berlusconi, aquel que fue primer ministro de Italia, bueno, ahí Romano Luzzi, que era el profesor de tenis de Berlusconi y que también se convirtió después en el fabricante de los fondos negros de Silvio Berlusconi. Bueno, pues también con esta persona en común se relaciona con Berlusconi y se convierte también en muy amigo de su mano derecha siciliana, ¿no? Entonces, Marcello Dell'Utri, que en aquellos tiempos
fue condenado en primer grado a 9 años por asociación mafiosa, bueno, pues también se suma a las amistades de Briatore, ¿no? En aquel entonces, José María Aznar, en aquel entonces un político vallisoletano, pues estaba entre los conocidos de Flavio Briatore, ¿no? Después a José María Aznar se le vio frecuentemente en bodas, yates y fiestas junto con su yerno Alejandro Agag, quien posteriormente, años después, fue uno de los fundadores de la fórmula eléctrica. ¡Ay! Se va poniendo interesante la historia de Flavio, ¿no? Y bueno, al igual que le pasó a Silvio Berlusconi, bueno, pues tenían ya en ese entonces mucho dinero, pero no les daba, tener esa gran cantidad de dinero no les daba estatus para poder acceder a los círculos más altos de la sociedad milanesa, ¿no? Y en aquel entonces reconocía a Flavio Briatore que a pesar de contar con mucho más dinero que varios de ellos, pues lo miraban raro, ¿no? Y recuerdo a Flavio Briatore que en aquel entonces, después de que quebró aquel CGI, Flavio cambia su tarjeta de visita y se presenta como promotor de la cantante Iva Zanicchi. Inmediatamente Briatore se metió en un negocio sucio. Empezó a regentear un lugar donde se jugaban con cartas marcadas. Varios clientes ricos y famosos fueron desplumados sin entender cómo había sucedido. Denunciaron estos clientes, procesaron y condenaron a 3 años de cárcel a Flavio Briatore. Y todo esto, queridos amigos, antes de siquiera poner un pie en el paddock de la Fórmula 1. Reconoce Flavio Briatore que era joven, que se equivocó y que eso le sirvió para hacerse pícaro. Nadie es perfecto, eso es lo bonito de la vida, recuerda el mismo Briatore, ¿no? Recuerdan que hasta este momento Flavio Briatore había sido profesor de esquí, agente inmobiliario, asegurador, corredor de bolsa y otra vez agente inmobiliario. Briatore entonces se fuga a las Islas Vírgenes, abre un restaurante y espera hasta recibir amnistía. Pues, por supuesto, después de cerrar por deudas un restaurante, ese restaurante que había abierto en las Islas Vírgenes, el señor Benetton le concede franquicias para las Islas Vírgenes. En 1991 regresa a Italia como directivo de Benetton después del enorme éxito que había tenido con las tiendas de Luciano Benetton en las Islas Vírgenes. Y ahí en ese momento, después de que Benetton decide que necesitaba a alguien con la viveza de Flavio Briatore, pues hace su llegada a la Fórmula 1 como, pasa de director comercial de la marca Benetton a ser el responsable del equipo de Fórmula 1. Llegaron los años de que Italia entra en una gran crisis, Berlusconi entra a la política y al mismo tiempo el amigo de Berlusconi, Flavio Briatore, comienza a triunfar, gana los títulos de 94 y 95 con Schumacher, pero Benetton lo despide en 1997. Se habla de que lo despidieron porque compró y vendió por debajo del agua al equipo Minardi. Ahora, mientras esto sucedía, el nombre de Flavio Briatore surge en una investigación antimafia de los jueces en Catania. Por supuesto, no era nada nuevo, ¿no? Pero su voz había sido grabada en conversaciones con personajes como Felice Cultrera, simpático hombre de negocios que en aquella época se hablaba, era muy cercano del capo de la Cosa Nostra, Nito Santapaola. Y bueno, por supuesto, Flavio Briatore en aquella época tuvo novias
bueno, ¿qué les digo? Muy, muy conocido el bagaje sentimental del señor Flavio Briatore, anduvo con modelos, eran sus preferidas, ¿no? Las modelos por aquí, por allá, anduvo con Naomi Campbell, anduvo con Heidi Klum, incluso tuvo una hija con ella. Y bueno, una vez ya establecido en la Fórmula 1, con la venta del equipo Ligier, recaudó $10 millones en 1997. También creó la empresa de motores Supertech con los prototipos de la escudería Renault. Recuerden ustedes que Renault se retira de la Fórmula 1 como motorista en 1997. Y ahí los prototipos que tenía Renault se los compra Flavio Briatore, crea la submarca Supertech y factura en 1999 $13 millones. Entre 2003 y 2008 se hizo socio de Alejandro Agag en la explotación de los derechos televisivos de la Fórmula 1 para España. Ahí los compró Mediaset, de la que Briatore era consultor. Un negociazo de 75 millones, de los que Briatore y Alejandro Agag pues se repartieron comisiones. Con Eccleston y Agag se compra en 2007 el Queen's Park Rangers, el equipo de fútbol de Londres, por 60 millones de euros. Los títulos mundiales con Fernando Alonso en 2005 y 2006 fueron los últimos éxitos deportivos de Flavio Briatore, ¿no? Recuerden ustedes que 2 años después de estos éxitos, en 2008, llega el escándalo de las órdenes del fraude que se organizó por parte de Flavio y Pat Symonds, en aquel entonces altos jefes del equipo Renault. Bueno, convencen a Nelsinho Piquet de estrellarse a propósito en las primeras vueltas del Gran Premio de Singapur para diseñar una estrategia para Fernando Alonso y que éste pudiera ganar la carrera habiendo parado de forma temprana. Señores, Briatore, después de que se dio a conocer este escándalo, por cierto, está el video aquí en el canal de ese día negro para la historia de la Fórmula 1. Ese video está aquí, se los voy a poner en la descripción de este video para que los que no conozcan el escándalo del Crashgate en 2008 en el Gran Premio de Singapur puedan conocer esta historia con detalles. Pero como el motivo de este video es hablar de Flavio Briatore, pues solamente les voy a decir que Flavio Briatore, después de que fue encontrado culpable de organizar una, pues, ¿cómo decirlo?, del fraude de la carrera en Singapur, bueno, fue encontrado culpable por la FIA y tanto él como Pat Symonds fueron vetados de la Fórmula 1 de por vida. Por supuesto, en la Fórmula 1 y en la vida misma, a veces esta clase de castigos, bueno, pues dependen mucho de los contactos que tengas. Porque 3 años después, sí, 3 años después de que Flavio Briatore recibiera una suspensión de por vida, bueno, fue levantado este castigo para ambos, para Pat Symonds y para Flavio Briatore, por órdenes directas de en aquel entonces mandamás de la Fórmula 1, Bernie Eccleston. Bernie dijo que eran bobadas, que Flavio era parte de la Fórmula 1 y que, vamos, que se levantaba ese castigo. Desde entonces, Flavio, y tras bambalinas, en los años que estuvo alejado, entre comillas, de la Fórmula 1, se dedicó a conseguir nuevos contratos, se dedicó a ofrecerle a países como Azerbaiyán la posibilidad de conseguir un gran premio para ellos, obviamente llevándose una jugosa comisión. Por eso, en esos años se le conocía a Flavio Briatore como Mr. 10%, porque el 10% del total de los contratos que firmó con
algunas sedes de grandes premios se llevaba Flavio Briatore el 10% del total. Por supuesto, aprovechando la cercanía con Bernie y el conocimiento del mundo de la Fórmula 1 que tenía Flavio Briatore, se dedicó a amasar y aumentar su fortuna entre esos años y al día de hoy. Por supuesto, recordar también que Flavio Briatore siempre se ha llevado una comisión por cada contrato, al ser el representante y manager de Fernando Alonso, por cada contrato que firma el piloto asturiano, Briatore se ha llevado, por supuesto, su comisión, ¿no? Y bueno, se mantuvo trabajando así, amasando una fortuna todavía más grande, y Flavio Briatore en 2024 ha sido ya oficialmente, pues ha retomado un puesto oficial en la Fórmula 1 en un equipo y ha regresado como consultor de Alpine para, según dicen los más cínicos, conseguir levantar la imagen del equipo y, por supuesto, prepararse para una venta futura. Eso es lo que se dice. Flavio Briatore ha sido designado por los dueños franceses de Alpine para que construya un momentum en este equipo, levante el rendimiento y puedan venderlo a un mucho mejor precio. Flavio Briatore, señores, hay mucho que hablar de Flavio Briatore. Yo quise resumir este video y llevo 31 minutos hablando del señor Flavio Briatore, pero es que hay tanto que decir que de verdad se me quedan muchas cosas fuera del tintero, pero es un verdadero pillo, un verdadero hombre que ha sabido moverse en todos los más oscuros lugares de la sociedad, ha sabido relacionarse con todo tipo de gente y siempre Flavio ha sabido sacar, por supuesto, muchos beneficios de estas amistades y de estas oportunidades. Lo que es innegable es que Flavio Briatore es uno de los personajes que ya están en la historia de la Fórmula 1, no precisamente positiva, ¿verdad? Es increíble los nombres que hemos mencionado en este video, pero la realidad es que la Fórmula 1, pues, al ser un deporte en el cual se maneja demasiado dinero alrededor de él, pues atrae normalmente personajes como Flavio Briatore. Y bueno, pues espero, amigos, que les haya gustado este video. En lo personal, quería compartir estos detalles con ustedes porque yo sé que muchos que nos ven, que nos siguen, sí, siguen este deporte desde hace muchos años, pero también hay muchos otros que son nuevos, que han llegado en los últimos años a seguir este deporte y bueno, no conocen la historia de personajes como Flavio Briatore. Por favor, me encantaría, si te gustó este video, que te suscribieras al canal, si no lo has hecho ya, que te suscribas ahora mismo con el botón aquí debajo y por favor, si nos puedes ayudar compartiendo este video en tus redes sociales, si nos puedes ayudar obsequiándonos un like y dejándonos un comentario, por supuesto que nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y a seguir llegando a cada vez más y más pues personas que les gusta consumir contenido de Fórmula 1. Sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima.